magníficas ponencias de dos puntos de vista totalmente distintos, un punto de vista técnico para ver el COVID persistente y después un caso clínico magnífico que nos ha dado pie para una pequeña controversia y disertación. Y ahora, para acabar con la jornada, sabemos que a partir del lunes pasado, el 17, pues se ha iniciado la campaña de vacunación de la gripe, la cuarta dosis de COVID. Entonces, era un poquitín que entre todos hablábamos, iba a ser fácil, vamos a ir rápido, si te parece. Era un poquitín hablar de las controversias de la vacunación. Hay diversos tipos de vacunaciones, ARN, adyuvadas, a nivel de COVID tenemos la Pfizer, Moderna, al revés. Es cierto que ahora la nueva de Pfizer, que es la que estamos utilizando ahora, tiene las nuevas, está preparada para las nuevas variantes de Omicron, está funcionando bien. Yo no sé la experiencia que tenéis vosotros, si en vuestras empresas estáis dando ya vacunación o no estáis dando vacunación. Sí que hemos iniciado la vacunación de la gripe. Este año hay 3 marcas comerciales, todas son tetravalentes, pero mayoritariamente todos vamos a utilizar la Pfizer, que además nos da mucha ventaja, porque así como el año pasado teníamos que el estudio más que era para personas mayores de 65 años y teníamos que elegir, y la gente decía, yo quiero esta, ahora no, ahora con la Pfizer tenemos el campo de acción entre los 2 y los 80 años, con lo cual no vamos a tener problemas. ¿Por qué tenemos vacunados? Pues lo que había comentado Paco. Necesitamos llegar a una cobertura de vacunación para que esto funcione bien. Y después se desconocen, después de 3 años de pandemia y después de 3 años de COVID, suponemos, hemos estado con mascarillas y suponemos que la gripe este año viene fuerte. Tenemos la experiencia de Australia, que ha llegado una gripe mal, pues vamos a ver. Y la recomendación es que vacunemos de la gripe y alcancemos los niveles máximos que pueda ser. Salud Pública y está intentando llegar a un 70-75% de nivel de vacunación. Nosotros tenemos que ser más ambiciosos, pero bueno, hay que decir a todo el mundo, y más a los que trabajamos a nivel sanitario, vacunados, porque somos transmisores y somos ejemplos para todos nuestros trabajadores. Por necesidad, ejemplaridad y medida preventiva. Y yo creo que lo que debemos hablar entre todos, ya un poquito de coloquio y de debate, es decir, vamos a ver, que estamos empezando a vacunar y ¿qué detectáis? Yo llevo ya una semana vacunando en el hospital, vosotros toqué, y toda la gente dice, bueno, hay una mayor participación de vacunación, que el haber pasado el COVID 3 años hace que la gente se quiera vacunar más, está cansada de tanta vacunación, no lo sé, hablamos. ¿Cuáles son las preguntas que nos plantean los trabajadores? Oye, José, ya llevo 3 dosis de COVID, ahora es un resfriado, ¿qué hago? He pasado COVID hace 7 meses, hace 2 años, hay que personalizar, pero bueno, lo hablamos. Hay aceptación de la doble vacunación, gripe y COVID. Yo, la experiencia que tengo, ya llevamos 1000 dosis de vacunas. Yo pensaba que la gente sí que se iba a vacunar de la gripe, pero que había mucha gente reacia a vacunarse también del COVID, y el 80% de la gente que se ha vacunado de la gripe se está vacunando del COVID. Es cierto que puede ser un dato sesgado. Todos sabemos que en los primeros días de campaña vienen los aférrimos, los que vacuno, pero bueno, no sabemos lo que puede pasar. Y después, ¿cuál es vuestra recomendación o qué le vais a decir a los trabajadores? Cuando te venga un trabajador, mira, yo pasé el COVID hace un año, llevo 3 dosis, no tengo ninguna manera de hacer una serología para saber los anticuerpos, cómo los tengo o no los tengo. Por el contrario, hoy ha venido una chica y me dice, yo en el último año he pasado 2 veces el COVID, llevo 3 dosis, ¿ahora qué hago? Tendremos que ser un poquito los que le digamos. Y después, ¿qué experiencia tenéis con la vacunación, las interacciones, los efectos adversos después de la administración? Nosotros estamos administrando, yo hablo ya y callo. El COVID y gripe, a nivel de inoculación, la vacuna del COVID nadie se queja, la de gripe molesta más inicialmente, y en cambio los efectos adversos al día siguiente de la gripe nadie se queja, pero del COVID un pequeño dolor muscular y complicado. Prácticamente nada, pero sí que sí. A partir de ahí, no sé, hablar vosotros, qué experiencia tenéis, si estáis empezando ya a vacunar,
Mira, yo, por ejemplo, voy a contarles de experiencia en la empresa. Nosotros les hemos hecho en el reconocimiento médico a todos los trabajadores anticuerpos. Entonces, el resumen es que la gente que ha pasado el COVID y no se había vacunado, los anticuerpos cero. Menos uno que sí que tenía, el resto no tenían anticuerpos. Cosa extraña, pero no dejaba inmunidad, por lo menos a nivel analítico. Sin embargo, la gente que se había vacunado y había pasado el COVID, las índices eran mayores de 40.000. Que es cierto que se van perdiendo, pero bueno, por lo menos la evidencia es que pasar la enfermedad y estar vacunado tienes muchas más defensas, mucha más inmunidad. Entonces yo pienso que hay que recomendarla. Pues fijaros que yo, y no sé si Paco me dará la razón, pensaba que realmente quien podría tener problema es quien está vacunado y no ha tenido el COVID. O sea, que podría ser, y no lo que está contando Amparo, que es al contrario, que es haber tenido el COVID. Fíjate. Sí, la teoría de los negacionistas era: yo paso la enfermedad y ya que sí, ahí me voy a inmunizar. Pues curiosamente no. Claro, los que estaban vacunados y no han pasado el COVID. Bueno, pues que la van perdiendo, pero también tenían buena inmunidad. Había anticuerpos. O sea, la vacuna es efectiva. Fíjate que yo al principio Hay tres tipos de pacientes. Nosotros en Nosotros el hospital hemos hecho un estudio de serología y hay tres tipos de pacientes. Pacientes que, sin haber pasado el COVID, pacientes que hacen una inmunidad tremenda a nivel, nosotros hacemos hasta 1500, el laboratorio nuestro hace, y los que están bien correctamente vacunados y buena respuesta hacen entre 1000 y 1500 unidades, eso es un 40 o un 50% de los trabajadores. Luego hay un pool de mediana respuesta que está entre 400 y 700, 800 unidades de vacunación, que ahí podemos estar en un 30-35. Luego hay un pool de un 7 o un 8% que le pongas una, 2, 3, 4 dosis, no hacen prácticamente nada y disminuyen enseguida. Es cierto que en ese 3 o 7% de personal es gente que está con tratamiento inmunosupresor, que aunque le dices que tratamiento que tiene, hay pacientes que están con enfermedades artríticas, pacientes que están tal, esos la vacuna les da una inmunidad muy limitada. Esos son los tres parámetros de población que tenemos, estados totalmente. Paco, hay unos casos también descritos, vino una hija mía, la segunda dosis, y no se pone más a menorrea de un año. ¿No? Mi hija, yo tengo una hija de 21 años que con la tercera dosis, con la dosis de Moderna, tiene la regla cada 15-17 días, y cada 28 días. Ayer vacuné a casi todo el servicio de Gine y comentaba con Blanca, con Esther, y digo, mira, te voy a tratar, y dice, no, es que hay mucho. Inicialmente pensábamos que sería un episodio de unos 4 o 5 meses, pero se está durando. Claro, es que, a ver, yo obviamente no soy negacionista, pero soy un poco crítico con los resultados, ¿no? Porque a veces se hace una lectura demasiado simplista de los ensayos clínicos y de estas políticas, ¿no? Entonces, los pacientes que más nos interesa prevenir es muy parecido y al final acabaremos consensuando con el grupo de la gripe, que es la gente mayor y con comorbilidades, que son los que tienen problemas. La gente joven no tiene problemas, por varios motivos, porque se han vacunado previamente el 90%, que a lo mejor, aunque tengan anticuerpos, conservan inmunidad celular, y esto hace que la enfermedad, cuando suceda, sea una enfermedad leve, y por la directora de la orquesta de la pandemia, que en este caso es la variante Omicron. Aquí quien ha modificado las cosas no ha sido la vacuna, ha sido la variante que ha sido menos letal, menos agresiva y tal. Porque muchísimas personas que estaban correctamente vacunadas con 3 dosis, que se creían inmunes, han caído como moscas a los 3 meses de vacunarse, se han infectado. Es decir, un número 1 no te protege de la infección, como la vacuna de la gripe, la vas a infectar igual, protege de desenlaces graves. Pero la gripe no cambia y se hace buena, y se hace la dengue como coronavirus. Esa es la gran diferencia, ¿no? Yo creo que ahora no lo sabemos, entonces estamos en una fase un poco de ajuste. Y yo creo que llegaremos a hacer un comportamiento más o menos anual y más o menos griposo.
porque había gente que decía, oye, que de la tosferina se vacuna 4 dosis, ¿no? Es decir, no es raro que haya que hacer boosters y todo el rollo, porque, por ejemplo, una vacunación completa de tosferina son 4 dosis. Y aquí nadie se queja y nadie dice que si falla, que rollo y tal. El objetivo va a ser controlar la diseminación del virus, aunque ya sabemos que con la vacuna intramuscular podemos diseminar el virus. ¿Sabes? Entonces es un poco... estamos en una fase de transición donde surgen muchas preguntas. Yo es que realmente también creo que el problema es la diseminación. O sea, ya no me preocupa, cuando viene un trabajador, no me preocupa tanto como que tenga el COVID, que le plantamos la FFP2, se va a trabajar y si se encuentra bien, se encuentra mal, ¿no? Tiene que estar en casa unos días, tal, pero si se encuentra bien, pues... Sino que, es que tengo en mi casa a mi madre, oye, una chica llorando, la habíamos detectado, llevaba una semana con síntomas, no se le había ocurrido hacerse del COVID, se lo hacemos positivo, es que ayer pincha a mi madre la insulina, claro, llorando la chica, preocupada porque, claro, tiene una persona sensible en casa. Entonces, realmente, en mi cabeza ya también está más bien eso. Es decir, como trabajador no me preocupa tanto porque realmente lo están llevando bien, les da su paracetamol, como mucho a los 2 días está ya trabajando, pero es que hay gente que te cuenta esas películas. Claro, es que en enero sí que teníamos gente de 60 años o más jóvenes que sí que se iban a la UCI y sí que se morían. Claro. De verdad, pero eso de repente cambió cuando ya Delta se fue del todo y Omicron se domesticó, ¿sabes? Y entonces lo vemos que de repente los ingresan hacen así y los que ingresan tienen todas las Hay menos gente que se comorbilidades. muere, pero tú sabes toda la gente que se ha muerto ya. Sí, sí. Y esas ya no Pero bueno, van a es que la morir. gente Por no se supuesto, muere de veces. pero siguen, pero sigue habiendo gente con comorbilidades, sigue habiendo gente de 90 años, con sus linfomas Yo y creo que tal. la experiencia que te contaba es desde el principio, porque por suerte en mi empresa nos han dado la posibilidad de hacer pruebas Sí, pero esto desde el va principio, es dinámico, esto es biología. en la desescalada. O sea, antes de incorporarse, les hacíamos PCR y anticuerpos a todos, que ahí detectamos como en 10 casos de asintomáticos. Pero esto es desde el principio. Entonces, claro, ahora se muere menos gente, pero ¿cuánta gente se ha muerto ya? Es que no se vuelven a morir ya. Estos no han resucitado. Pero sigue habiendo Sí es cierto grupos que la de variante 23 años Omicron es más, da una sintomatología más leve también y tal. El caso que tú me comentabas, si no tiene una madre mayor o tiene niños pequeños, pues para eso está esto. El problema es que esto lo han quitado demasiado. Ahí está el problema. Ahí está el Es que problema. es mucho mejor. Ahí está el problema. Pero no hemos vacunado a nadie de virus respiratorio syncytial ni de rinovirus. Y no ha habido casos, porque ya no hemos tenido. Con la mascarilla. Claro. Es decir, hay que calibrar también. Hay que saber qué estamos Claro, que por previniendo. el sistema Lo digo de por el uso de los esfuerzos, ¿no?, que vamos a hacer frente a la población. ¿Qué estamos previniendo y con qué lo estamos previniendo y para qué o para quién? Es súper importante. Ahora ya no vale. Es que ahora cuando digan se vacunan menores de 60 años, vacunar a nadie. Otra vez, mira, es un timo. Yo tengo 3 dosis, cogí la Omicron y tuve 2 mocos. ¿Cómo motivas a esta persona para vacunarse? ¿Diciéndole que su madre se va a morir? No, porque no se va a morir. Es que no se están muriendo y el que se muere es que tenía además una insuficiencia renal, está diabético y tal. O sea, no se moría de COVID, sino con COVID. Ahora se mueren con COVID. También Los que se mueren, mueren. los que se mueren. Antes no, ¿eh? Antes era distrés fulminante y con 60 años, todos muertos. Bueno, todos, Pero ya ahora las cifras tampoco son reales, porque la gente llama al centro de salud y no le toman los datos y les dicen que como no va a haber baja, que no toman datos, pero yo siempre aconsejo. Nosotros hacemos también ahora el test de antígeno en los servicios médicos y yo aconsejo, oye, que lo comuniquen a su médico del centro de salud porque no sabemos luego qué puede pasar con esto. Igual no pasa nada, pero desde el principio es tan extraño todo que, bueno, pues les dicen que no les toman datos. Entonces, ¿qué cifras nos están dando? Solo las mayores de 60. Es que a lo mejor sí que hay que gripalizar y simplemente tratar de cubrir a los vulnerables con la vacuna y tratar las complicaciones que tengan que ingresar. Es que a lo mejor es verdad. Lo otro es atípico. Con el rinovirus resulta que el rinovirus es malo y causa neumonías también. Y por cierto, hay varios compañeros que están con rinovirus que han tocado. ¿Sabes, José? O los que han estado. Y aquí no tenemos vacunas, no tenemos mascarilla y nos da igual porque no nos ha dado un susto. Pues se contagia también un montón. ¿Sabes? Y el virus respiratorio syncytial que no es vacuna.
pero ahí tímidamente se aconseja a los ahí que debería están el un tema EPOC de vacunado. promoción de la salud Claro. informar más sobre este tipo de Yo patologías es que, y de la yo es que disponibilidad de esas abogo vacunas. que cuando se hacen estas campañas no tiene que ser campaña de vacunación de la gripe, tiene que ser campaña de vacunación de infecciones respiratorias, porque a la semana siguiente hay que detectar gente y ponerla en el neumococo, que así que mata, ¿sabes? Entonces, claro, tiene que estar abordado un poco más ambicioso, ir a un target súper concreto y tal. Pero en el caso de la gripe, el personal sanitario, por ejemplo, es que tiene que ir a tope. Y yo creo que la gente también ha pensado, ya se ha desasustado del coronavirus, pero está diciendo, hostia, ¿cómo me da la gripe? Es lo que pensamos todos. Es que va a ser así, va a ser así. Es así. Y encima la eficacia de la vacuna de la gripe no te impide coger la gripe como el coronavirus, sigues transmitiendo como el coronavirus, pero sí que se sabe ciertamente que te modifica la gravedad de la enfermedad, vas a ingresar menos, te vas a morir menos y vas a ir menos a UCI. Eso sí que es así. Para una eficacia de un 40%, ojo. Sí. La última hablaban de un 30 y algo, que yo me quedé, vamos. Y este año será peor porque es H3N2, que para H1N1 la eficacia es más buena, la pandémica y tal. Para H3N2 suele fallar más porque muta demasiado rápido, entonces no, siempre vas muy por detrás con el desarrollo de vacunas. Pero fíjate, también lo que decías tú, la gente joven también es reacia a vacunarse de la gripe, porque piensan que ellos que no se van Que no va con ellos, porque mucho personal sanitario. Personal sanitario es fundamental, yo no sé, Es muy real. Sí, sí. yo no sé, el joven no va a tener complicaciones y tal, sí que va a participar en la cadena de transmisión, eso sí. Pero claro, si hubiera una educación, una etiqueta respiratoria, como nos creíamos que iba a haber, que es mentira, que es que una persona tiene tos y se pone una mascarilla, Vale. es que no pasa nada. No. No lo hemos aprendido. Porque Eso es porque un nos fallo hemos, muy gordo. nos En hemos los liberado, colegios- ¿no? De, fuera, tal. Hombre, ¿cuándo ha habido picos? Pues cuando acabó mayo, junio, acabaron los que habían estado 2 años, 1 año sin irse de fiesta y llegaron los que se iban de viaje a Mallorca, los que acababan las universidades, tuvimos un bull de gente Claro. tremendo. Claro. ¿Qué pasó el año pasado con rinovirus, adenovirus? No hubo, Nada. porque llevaban mascarilla. Ya no solo la ocupación del nicho ecológico, era la mascarilla. Entonces no se trata, pensábamos, a lo mejor las autoridades dicen cuando vaya citatorio, a lo mejor dicen que se pongan los periodos invernales, no sé qué y tal. No nos dice nada. Luego, bueno, a lo mejor por educación, por responsabilidad, todos los que tengamos tos, nos lo ponemos como los japoneses, tranquilamente, como no están marcianos, que guau. No, somos latinos. Y entonces ahí es el problema, porque vamos a ir otra vez a la salchicha. Es cierto. Es el problema. Claro, es que es el problema de demasiadas etapas que pasan. Pero si realmente el transporte público es obligatorio y cada vez te das cuenta hay más gente que no se la pone en el transporte El público, transporte siendo público, obligatorio. el transporte es cosmético, No, en el interior de los autobuses y de los metros. Sí, hay mucha Es gente que obligatorio, no la pero la lleva. gente por aquí no la lleva. No la lleva. Pero la gente se está lavando más las manos, eso sí. Bueno, eso es bueno. Eso sí. Eso entra en la dinámica que la gente ha aprendido, eso sí que es cierto. Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente inteligente joven que tiene que se lavan las manos sin pasión, que una vez, otra vez y otra vez. Hay nanos pequeños que están con... Es que los nanos pequeños y la gente mayor y el personal sanitario están buscando algo de pecho en esta pandemia. Los niños sobre todo. Yo creo que a ellos no se les olvida. Ejemplares. Lo que tiene Ejemplares. Claro, ¿os acordáis en 2009? En 2009 todo el mundo aprendió que se estornudaba o tosía hacia arriba. Y se hicieron grandes campañas de esto. Y no se hablaba de mascarillas. Pero hay que seguir haciendo esas campañas porque yo he visto la gente bajarse la mascarilla para estornudar. Ya me he quedado Para hablar de... No manchar la mascarilla, que es cara. La semana pasada, la gente para estornudar se quita la mascarilla. Para Es que ya se empezamos a mirar. El otro día estuve leyendo un libro sobre la pirámide de Egipto del 14 y a mitad del libro tuve que mirar la portada porque hablaba del trasfondo político, de cómo había evolucionado las medidas higiénicas y tal. Tuve que cerrar y mirar la portada porque me parecía que estaba leyendo un tratado de COVID. No, si habla de la gripe del 14, lo mismo. El gobierno, la economía se va para abajo, ahora quito la mascarilla, ahora la vuelvo a poner, ahora no sé qué, otro pico, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya exactamente lo mismo, no me ha aprendido nada, ¿eh? Es que con olas honduras sí que hace falta, pero
pero a la vez en paralelo tenía que haber habido la educación, porque tenemos que la mascarilla desde el punto de vista de la liberación. Sí. Claro. Entonces eso nos ha pasado así. Si se hubiera educado ha faltado como todo pedagogía, ¿no? Oye, sobre las dos. Eso sí que no a la gente. Es igual, el concepto es que ya nos tiene que llevar. Mira, nosotros como servicio de prevención hicimos un criterio técnico con el último... Yo por ejemplo que sí que la llevo, por eso, en el caso que le comentaba mal, yo tengo una madre mayor, que tengo yo voy con mucho cuidado. Es de las primeras veces que no me la pongo porque mi hija me dice de mamá, se van a creer que tienes el COVID porque es la única que lleva. Mucha gente no se la pone por ese tema y es absurdo. Oye, Paco, van a pensar que yo soy de mascarilla y pasa. Pero ¿qué dice? O sea, tú fíjate, ¿qué bien queda? ¿Llevar una mascarilla anónimamente aquí o estar en una esquina así, como hay? Sacándose los bucos que me vaya a... Eso es normal. Pero llevar una mascarilla tiene la peste. Que claro. La peste educativa. Es esto, Eso es lo que tú decías de Claro, los japoneses y además esas sociedades dicen, no, yo no voy a perjudicar al otro. No, eso tiene muy Es asumido. que ellos tienen el concepto de sociedad es superior al individual. Eso nosotros nos vemos. Yo llamaba esto la pandemia del egoísmo. Es decir, estábamos como estábamos porque yo hago lo que me da la gana y a mí nadie me manda y a mí que me ponga una mascarilla, a mí nadie me... Y era así, y yo lo explicaba así a la gente, a los trabajadores. Digo, estamos, o salimos todos o aquí no sale nadie. Porque sí que es verdad que una de las funciones que hemos hecho nosotros desde el servicio médico es labor divulgativa, vamos, cada 2x3, comité de seguridad y salud, delegados de prevención, allí explicando lo que íbamos a hacer en cada momento y tal y cual. Y yo ponía ejemplos de ese tipo, es decir, o salimos todos o no sale nadie. Aquí si vamos 3 en un vehículo y no nos ponemos la mascarilla, aquí los 3 os vais malos. En ese plan, claro, es que entonces, o todos... Y que es cierto lo que dice Paco, que hemos desaprovechado una ocasión fantástica para hacer pedagogía. España ha sido el país que más ha usado la mascarilla porcentualmente de toda Europa, ¿no? Es decir, teníamos ahí un escenario maravilloso para aprovechar ese tirón de que todo el mundo con mascarilla y no hacer lo que se hizo. De repente, liberación, adiós a la mascarilla, todos a la calle y tal. Tenemos que haber hecho una cosa como mucho más progresiva y entender lo que es el uso responsable de la mascarilla, que en definitiva es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Un uso responsable. Y hemos perdido esa gran ocasión. Eso tiene que retomarse, porque la gente va a la playa y se pone la semana. A no quemarse y no coger cáncer. También ha costado. ¿No puede fumar en la terraza? Pues no fumar, se levanta y se vamos para allá. Es decir, implantas medidas y la gente, pues oye, se va tirando el rollo. Pero cuesta, pero ahora lo que más cuesta es la educación. Nosotros cuando empezamos a dar la protección solar, que os he comentado que no los jardineros eran, con perdón, y la palabra era mariconé que se ponga la crema. O sea, pero así, y con perdón yo no quiero. Pero ¿eso por qué? O sea, vamos a ver. ¿Por qué decís esas cosas? Como el tema de las mascarillas, la imagen de la mascarilla es la imagen de la restricción de las libertades. Es la imagen que se ha dado. Entonces, es eso, o sea, y lo ves en los chavales jóvenes, que pasan de todo, pasan, pues lo que os comentaba, para estornudar y toser se la quitan. O sea, es un tema total educacional. Yo quiero volver a las vacunas, porque tengo una agobiante duda de vacunas. A ver, hacemos un estudio serológico y el laboratorio nos dice las determinaciones cuantitativas de anticuerpos anti-COVID a partir de 30 positivo. Vale, a partir de 30 unidades positivo. De acuerdo, perfecto. Pero leo una publicación, no os puedo dar la referencia porque de memoria no caigo, que dice, positivo significa que usted ha sido respondedor a la vacuna, no que usted esté inmunizado. Claro, esa sutileza... A mí me hace esa sutileza de decir, no, usted responde a la vacuna, pero no significa que está inmunizado. Claro, es que bien, ¿no? Vacunados han cogido COVID. Eso quiere decir. ¿Cómo dices, Ignacio? Que claro, que vacunados han pasado el COVID. La vacuna no te protege de la enfermedad, te protege de la enfermedad. Lo que digo es, entonces, claro, si yo me digo, sí, usted responde a la vacuna, pero no está inmunizado, nosotros, a pesar de todo, como si no pasara nada, deberíamos seguir recomendando mayores de 60, vulnerables y sanitarios, pónganse la cuarta dosis. De momento sí. Pero casi basados en la fe, ¿no? Yo no me la he puesto. No, yo tampoco. Oye, perdona, te iba a preguntar, Paco, por favor. No por negacionista. Y seguimos el criterio de que si lo has pasado 6 meses hay que dejar un vacío de 6 meses. 5 meses seguimos con ese criterio para esta cuarta vez. Porque hay mucha gente en julio. Que ha sido el verano.
Bueno, vale, si os parece, ya doy el último discurso y cerramos. Estimados compañeros y amigos, ha llegado a su fin estas 26 jornadas de la Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo. Vale, gracias. Donde hemos podido escuchar evidencias científicas actuales sobre el COVID persistente en la primera charla de Paco Sanz, buen amigo, donde nos ha puesto al día de la situación y problemas que presenta esta realidad tras la enfermedad sufrida en un número muy importante de nuestros trabajadores y familiares. Por otra parte, en la segunda ponencia, nuestra compañera Mar nos ha llevado más al día a día de nuestro trabajo la realidad que todos nosotros estamos viviendo y sufriendo en nuestros puestos de trabajo, cuando entran en nuestra consulta algún trabajador afectado de COVID persistente. ¿Qué debemos y podemos hacer y cómo lidiar, como les decía bien Mar, ante la dirección de la empresa, la parte social y trabajador, y siempre buscando su beneficio y mejora de su estado de salud, y nos enfrentamos a una realidad difícil, que pone a prueba nuestros conocimientos y manera de actuar? Espero que todos salgamos de estas jornadas con algunos recursos aprendidos de la experiencia que nos han trasladado nuestros ponentes y del posterior coloquio, para poder ponerlos en práctica en nuestra actividad laboral. Por último, el coloquio sobre el estado actual de la vacunación, recientemente empezada, viendo cómo estamos viviendo cada uno de nosotros la vacunación, sus expectativas y problemáticas. Deseando que todos vosotros hayáis sacado provecho de estas jornadas, invitándoos a las próximas jornadas y actividades científicas de la sociedad, no tengo otra cosa que declarar clausuradas las 26 jornadas de la Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el Trabajo y esperando vernos pronto. Un saludo y gracias a todos.